Vamos a plantear un video breve relacionado con algunas consultas que me han realizado sobre requerimientos desde el anteproyecto de arquitectura de que algunas columnas portantes en edificios de cierta cantidad de niveles tengan espesores menores a los habituales, por ejemplo del orden de 15 o 14 centímetros de ancho. Acá tenemos una planta de arquitectura de un edificio en propiedad horizontal típico, con espacio para escaleras y ascensores. Entonces, el tema que vamos a tratar en unos minutos, es que en la actualidad observamos que en algunos anteproyectos de estructuras de edificios se plantea o solicita al menos colocar columnas, por ahora le llamamos columnas, después veremos si lo son, de hormigón armado con anchos de 15 o 14 centímetros por un largo dado, supongamos 80 o 90 centímetros o 1 metro. Esto en función de que con ese espesor es más simple que queden ocultas por los cierres de mampostería, ya sea internos o externos. Lo que cabe preguntar ante esto es si con ese ancho, supongamos del orden de 15 centímetros, este elemento que estamos analizando como columna lo podemos considerar como tal. Bueno, lo primero que correspondería en nuestro ámbito es consultar el reglamento vigente, el reglamento CIRSOC 201-2005. Al consultarlo observamos que en el artículo 18 lo menciona explícitamente indicando que la menor dimensión mínima para poder denominar un elemento columna de hormigón armado in situ es de 20 centímetros. Lo dice en el párrafo primero del artículo 18. La mínima dimensión de una columna hormigonada en obra debe ser mayor o igual que 200 milímetros. Si consultásemos el capítulo 7 del reglamento, donde habla de resistencia al fuego y espesores mínimos requeridos de columnas para tolerar esa acción del fuego, para 1 hora ya se requiere un ancho mínimo de 20 centímetros. Para 2 horas, por ejemplo, un ancho mínimo de 25 centímetros. Según la normativa española de hormigón estructural del 2008, directamente indica que para ser considerada portante la columna de hormigón in situ, el ancho mínimo debería ser de 25 centímetros. Con respecto al Comité ASI 216 que habla de resistencia al fuego, se indican dimensiones mínimas de columna en función del tipo de agregado del hormigón y el tiempo requerido de resistencia al fuego. Y acá verificamos lo anterior. Para 2 horas de resistencia al fuego, el ancho BC de la columna no debe ser menor que 25 centímetros. En las normas españolas de hormigón estructural, en el artículo 54 se indica lo que les comenté de 25 centímetros. Ahora, aclarada la duda respecto a lo que dice el reglamento y otros códigos de otros países de referencia, desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos aportar o agregar? Si una propuesta para una columna tiene, por ejemplo, un ancho de 15 y un largo de 80, la armadura requerida para tomar los momentos flectores según el eje principal tendrá que ubicarse lo más cercana a ambas caras de menor ancho. Dado que como mínimo el recubrimiento es de 2 centímetros, más el estribado horizontal, supongamos estribos de 8, nos queda un espacio libre para ubicar barras del orden de 11 centímetros como máximo. ¿Sí? Ahora bien, según este esquema planteado del mismo reglamento, la separación mínima entre barras debe ser mayor o igual que 1,5 veces el diámetro longitudinal de la barra, 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso o 4 centímetros. Por lo tanto, nos queda una luz libre de 11 o menor y la distancia libre entre barras debe ser mayor que 4 centímetros. Así que es bastante dificultoso que podamos colocar más de 2 barras por capa, ¿sí? A su vez, en el eje de menor inercia,
la altura útil entre armaduras de ambas caras es cercana a 10 centímetros, para tomar momentos en el plano débil, según la dirección del eje X, o sea, momentos respecto de Y. Y se presentan en esa dirección, por tanto, un importante esbeltez derivado de su reducido espesor. En general, recordando lo que vimos en inestabilidad, en pandeo, las columnas que forman parte de estructuras aporticadas tenemos que evaluar con criterio el grado de desplazabilidad que tienen las estructuras aporticadas. Si la distancia entre piso y cabeza de la columna es S, si la estructura es desplazable, la longitud de pandeo para considerar en el cálculo es S por K, donde K puede ser bastante mayor a 1 y por ende el esbeltez se incrementa. Sería prolongar la deformada de pandeo entre puntos de inflexión. Ahora, puedo pensar que mi columna la puedo considerar indesplazable porque yo conozco que sí, el edificio tiene tabiques, tabique de ascensores, tabique de escaleras. ¿Pero es suficiente tener tabiques para considerarla indesplazable? Acá vemos una planta de arquitectura donde el centro de rigidez de núcleos de tabique de ascensores es robusto, pero está desplazado asimétricamente respecto de la planta. Y la acción del viento está ubicada, la resultante, en el centro geométrico de la planta. Por lo tanto, hay una excentricidad importante entre el centro de rigidez y la fuerza, y va a haber una desplazabilidad del sistema a pesar de tener tabiques. La respuesta es no, no es suficiente tener tabiques, tiene que estar adecuadamente ubicado. Acá se ve lo mismo en un edificio muy básico, donde el tabique es en rojo, el sistema de vigas en amarillo y las columnas en verde. Según el eje Y es claramente desplazable. Por tanto, la capacidad de carga axial de una columna, entre paréntesis, de 15 por 80 se puede ver reducida, o de 15 por 90, en forma importante, severa, por los efectos de segundo orden, más conocido como pandeo. Ahora, si pensamos que esa columna, para conformar pórticos, o sea, vinculadas con vigas para conformar pórticos según el eje principal de la misma, para tomar parte de las cargas horizontales, acompañando los tabiques, por ejemplo, por viento, vamos a tener otro problema práctico, el nudo. ¿Sí? El nudo sería derivado de ese ancho limitado, muy poco eficaz para transmitir momentos flectores. Y aparte, imagínense el problema de armar ese nudo, colocar las armaduras de vigas y columnas longitudinales, ¿sí?, de la columna de ese ancho más la viga, y luego colocar el hormigón, consecuentemente. Al respecto hay un comentario, el Comité ASI 352, que habla de recomendaciones para el diseño de conexiones de vigas-columnas en estructuras. Lo ideal, naturalmente, es que la columna sea algo mayor al ancho de la viga concurrente, al nudo. Acá vemos, a modo de ejemplo, en esa planta que marcamos en rojo tabiques, y algunas de las columnas que planteamos con este requerimiento supuesto de ancho de 15 centímetros, y en este caso planteamos una longitud de 90 centímetros. Y para terminar entonces el planteo de este video breve, que es solamente una reflexión, por las exigencias de resistencia al fuego en edificios en altura, los recubrimientos mínimos requeridos pueden ser mayores a 2 centímetros. Entonces tendríamos un ancho más limitado que el que planteamos aún, y más dificultades para ubicar las armaduras, con un espacio adecuado para hormigonar. Es más, en las zonas de empalmes por yuxtaposición, la situación sería aún más compleja porque se reduciría el espacio disponible. Entonces, tenemos una primera respuesta a la pregunta que me han hecho en varias oportunidades. No es en absoluto recomendable plantear elementos que tengan capacidad de tomar, que tengan la responsabilidad como columnas con esos espesores, ¿sí? Alguien puede pensar entonces los voy a plantear como tabiques. Cuidado, porque el tabique está básicamente pensado para tomar cargas horizontales y debe responder a una serie de criterios, ¿sí?
Entonces, bueno, esta sería la idea que les quería transmitir. Gracias.